Hola, buenas tardes. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy tenemos una persona muy especial que se llama Moisés González. Vamos a hablar con él. Vamos a ver que acaba de hablar con él por WhatsApp y debería de estar entrando. A ver si... A ver si entra y a ver si me pide entrar como... Bueno, voy a ver si lo puedo invitar yo. Ahí está. ¡Genial! Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú qué tal? Buenos días, buenas tardes. No tan Buenos bien días, como tú, buenas pero aquí tardes. estamos. No tan Buenas. bien como tú, pero aquí estamos. Mm. Cuéntame, ¿cómo te va con tu super programa? Que te veo súper activa hace meses, haciendo una labor además súper loable e interesante y además vital para, para lo que nosotros hacemos, para nuestra área, que bueno, alguien tiene que hacerlo, así que de verdad que te aplaudo una vez más, ya te lo había dicho fuera de cámara, te lo digo ahora, lo que estás haciendo es muy importante, así que Muchísimas felicidades, gracias, oye, de verdad. Bueno, ya estamos llegando al año. En abril haré un año de hacer esto. ¿verdad? El Ahora me tiempo entró pasa, la no, piquiña, jolín. no pensé No sé. que llevabas tanto, pero Sí, bueno. sí, el 11 Ve- de eh, abril fue la primera entrevista que hice, ujú, que bueno, que fue muy gracioso porque lo hicimos en otro sitio. Vino Eliseo a mi casa, Eliseo Lloreda, Super que es mi compañero de toda Eliseo, la vida, y lo hicimos en el sofá y cuando le doy al play y de repente empieza a caerse la cámara. Bueno, el móvil empieza a caerse, a caerse, a caerse y era como, ay, mi madre, fuerte desastre. Eso fue la primera entrevista, pero no, después ya nada, súper bien. Y nada, ahí llevamos un añito, así como quien no quiere la cosa. pues felicidades, te animo Ay, y muchas gracias. ojalá, que sé que no lo hace con ese propósito, pero ojalá marcas y cosas, gente se siga acercando o se vaya acercando cada vez más a ti, al programa, porque es una iniciativa de verdad loable, importante Sí, no, no, y, no, y no, la gracias verdad por es que hacerlo. sí. La verdad es que poco a poco, esto, a ver, yo no he hecho nada para que crezca esta página ni nada. Yo lo único que hago es entrevistar a gente, entrevistar a gente, entrevistar a gente. Y la gente como que, tanto los músicos como la gente de a pie, Ujú. yo qué sé, público general, pues están empezando a seguirla y están interesados en escuchar las historias de, aunque realmente lo hice para los músicos más que para la gente de a pie. Ujú. Ay, bueno, Felicidades por pero ello, nada, porque es muy valiente, muy valiente. Muchas bueno, pues felicidades. nada, tú también lo hiciste, me contaste, lo hiciste durante la pandemia. Locuras, locuras en la pandemia, teníamos que hacer algo. Claro, no, pero muy bien el programa tuyo también en YouTube, y, súper guapo, con unos artistazos que agüita. Bueno, ahí quedó. La verdad que se hicieron, ¿qué? No sé, como 60 programas en Increíble. 2 meses. A Increíble. programa por día. Tú me dices ahora, haz eso y no lo hago. Yo no sé, No, claro, porque ahora estábamos aburridos. no. No, no, Estábamos yo hago aburridos. 3 a la semana y ya, y ya. Y me parece bastante, 3 a la semana, una al día me muero. Lo que pasa es que, claro, en la pandemia no teníamos nada que hacer. Claro, increíble. Entonces, sí, 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 estaba todo el mundo en casa, pues nada, pues mira, yo qué sé, hablar una horita con Moisés González en su programa. Estuviste en estos días actuando por aquí, en esta zona de Candelaria, ¿verdad? Ay, sí, es verdad. Sí, 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 hace dos Ujú. semanas. Sí, sí. Lo estuve viendo. ¿Qué tal te fue? Bien, ¿no? Ay, súper bonito.
muy Bien. bonito, con Además, Eliseo, estabas con sí, en Eliseo, ¿verdad? sí, 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 sí. Muy Es una bonito, máquina. muy bonito. Fue, bueno, fue realmente un acto para mujeres, un reconocimiento de mujeres de Ujú. Candelaria, y realmente las protagonistas fueron ellas. Nosotros pusimos un pequeño toque de música, pero 4 canciones que hicimos nada más, 4 temas. En Pero el ámbito tuyo del jazz, ¿ha crecido el espacio en Canarias en cuanto o sigue siendo un nicho muy pequeño? bueno, yo creo que va expandiéndose un poquito. Yo veo que sí, que lo que pasa es que ahí, por ejemplo, en Candelaria, ellos nos pidieron unas canciones que no eran jazz. O sea, no hicimos nada de jazz ese día. Lo que pasa es que somos jazzeros y sale por nuestra... Sí, no, no me refiero a lo de la actuación, sino por tu trayectoria, porque te conozco hace ya unos años, aunque no tengamos esa gran afinidad o ese roce, Sí. pero sí sé lo que vienes haciendo. Entonces, por eso te preguntaba si el nicho en Canarias de lo que tiene que ver con el jazz, tú como solista, como cantante, si está tú ves un renacer o un espacio que se amplía, que crece en el paso del Yo creo tiempo. que sí, Ujú, Moisés, yo creo que sí. ujú, Yo creo que estoy viendo como más interés. ujú. Y por parte de gente joven estoy viendo que la gente joven se está metiendo, los músicos quiero decir, también. ¿Sabes? Como que hay como una cantera ahí que está, que está. Y sí, hay, pero el jazz es como un abanico tan grande y tan extenso de tantos distintos estilos que cabe en cualquier sitio. O sea, yo creo que sí. Sí, yo por lo menos este año tengo bastantes cositas cerradas o medio cerradas, Ujú. así que bueno, obviamente la cosa va mejor. Pues si es así, me alegro, Sí, cantidad, y ojalá la suma. Tú sabes que al final la suma es lo importante. Cuanto más gente se sume en tu caso al género que defiendes y las nuevas generaciones también, y haya un espacio de creatividad donde se siga defendiendo la obra original desde ese rincón, yo creo que tienen que cada vez abrirse más puertas y festivales y todo ese tipo de cosas en el mundo del jazz ahí, en Canarias, porque yo la verdad es que veo, y bueno, aparte del festival de Canarias Jazz y más, que es el internacional que traen a pues gente muy sí, el de potente, y también Miguel. cuentan el de Miguel Ramírez, Ujú. exactamente, que estuve con él este fin de semana, y que, bueno, me dio la buena noticia de que voy a cantar en este festival. Ah, pues Y felicidades, porque sí, bueno, no debería esa es haberlo buena, sabido tan temprano, pero como me lo encontré ahí en Barcelona, pues me lo dijo. esa es Y buena. sí, pero después hay Festival de Jazz de La Laguna, está el Up and Down Festival, hay varios, el Festival de Jazz de Arona, que lo llevaba Pedro Marcos, Wolf. Bueno, siempre hay cosas, sí. Y después, bueno, nosotros cabemos en cualquier sitio, o sea, hay un montón ¿cómo se llama? De ciclos musicales que no... Ah, el espacio jazz en Caja Canarias, donde vamos a tocar el Ujú. 9 de abril, por ejemplo, Sí. es otro ciclo, el Natura Jazz en el Ujú. MUNA, hay muchas cosas. Y a Sí, nivel de lo que club pasa es que y eso, hay muchos músicos, ¿qué pasa? hay demasiados músicos. Como tú estás activa, así bien, me estoy enterando por ti. A ver, como yo ya no salgo así por ahí mucho, ya estamos Ya. en una edad, tú sabes. Hay que Pero salir, hay que salir. No, los no, 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 clubs, no, eso no, no, no. los clubs y eso están en los clubes, hay pub y eso, música en Está el vivo. Rayuela, que tenemos el 6 de junio, el Rayuela. Luego Ujú, está el Tintín, donde hacen jam session. Luego está la sede de Pro Music, donde hacen también ujú, eh, conciertos, donde hacen, bueno, hay muchas cosas. Luego Pro Music también lleva conciertos en el ex convento de Santo Domingo, La Laguna. ujú. Por haber, hay muchísimo. Lo que pasa es que la gente tiene que buscar un poquito, indagar un poquito. Pero Ya. nada, no estamos aquí hablando vamos a hablar de ti, que para eso estamos aquí, para hablar de Bueno, tu estamos vida. hablando. Sí, Sí, pero porque mira, vamos lo que a... estás diciendo es que lo que estás diciendo es súper importante, Sí, porque creo que hay carencia de difusión sí, y de orden en las cosas dentro del mundo en el área de la cultura.
Entonces, lo que estás diciendo creo que va a quedar ahí grabado y es súper importante. Hasta no solamente me entero yo de algunas cosas, sino de que la gente, eh, en Pues que fin, lo que estás sepa despertando. también. Ujú. Hombre, yo la verdad es que intento difundir lo de los conciertos que voy a hacer yo, cuanto más, y también intento compartir cosas que veo de otros artistas o yo qué sé, lo que hace Pro Music, lo que hace este Miguel Manescao con Musiqué, que hace masterclasses, que hace un montón de cosas muy Sí, lo importantes de también. Miguel más o menos sí estoy al tanto porque el WhatsApp Ah, yo, te no, lo yo lo veo funde. por Instagram, ya te digo, Sí, él pero difunde por WhatsApp, me llega todo y la verdad que tiene pues un movimiento tremendo. bueno. Bueno, él, la verdad es que este sábado, por ejemplo, hay una masterclass importante a la que voy a ir, por supuesto, ¿Masterclass de qué? de canto, ahora no Ujú. me acuerdo, no me preguntes cómo se Vale, llama la cantante o la profesora, bueno, la que va a dar la máster, sí. pero sí voy a ir de 11 a 1 este sábado. De 11 a 1. De 11 a 1 en el ex convento de Santo Domingo y después en el sur, no sé dónde. Bueno, básicamente que cosas hay, siempre hay. Pero bueno, vamos a empezar la entrevista, bueno, o la charla Ok. contigo, Moise. Bueno, yo siempre pregunto y estarán hartos los que escuchan estas entrevistas de que siempre digo lo mismo, pero bueno, es que lo tengo que decir. Siempre tengo tres preguntas clave. La primera, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Si tus padres son si eres canario, si tus padres son de aquí o si eres de otra. Yo soy canario 100%, nacido en el barrio de La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, Anda, en el año setenta y chicharrero. dos. En el año Chichar 72. Mi 72. cumpleaños fue el lunes, Anda, día feliz 10. cumpleaños, Gracias. felicidades. Sí, 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 sí. El lunes pasado ya estamos ya en el quinto piso. Bueno, oye, mira, se está bien en el quinto piso, que yo llevo unos años ahí, Bueno, que yo dentro de mi- poco mi- estoy en el sexto, sí, que te crees lo tú? Yo creo nada. importante es estar, lo Sí, importante es estar. exactamente. La alternativa no es exactamente lo que queremos. Así Sí. que mientras haya vida, Pues aunque tenga esta cara así africanoide y que todo el mundo se confunde un poco, yo realmente soy 100% canario. Nacido en Santa Cruz, como te digo, y criado de padre y madre de canarios también. Así que teníamos una tatarabuela que no sé qué, cubana, que el ah, típico, tú sabes que hay mucha influencia muchas. entre Canarias y Latinoamérica, pero soy 100% canario, ¿no? Bueno, a lo mejor la tatarabuela o la abuela o lo que sea es lo que te llevó después a la música cubana, porque tú, vamos, yo pensaba que tú eras cubano. Cuando yo te conocí, yo pensé que eras cubano. Que con esta Me cara, engañaste. con esta cara. No, no, y porque también la música, todo, bueno, en fin. Segunda pregunta. Ujú. Eh, si tienes, bueno, si creciste en una casa en la que había música, si tus padres de alguna manera estaban metidos en algo de música o tenías familiares músicos, cómo fue esto? Sí, Ya sea profesionalmente o no. sí. Cómo creciste tú? eh, ¿Qué pasa? Que nací en una familia muy vinculada con el mundo del carnaval y de la música y de actividades culturales, ¿no? Entonces, mi abuelo en paz descanse, él fue quien hizo la murga de Harry Trancos. ¿Te suena eso? No, porque yo no soy Y, de Burgas. y además, sí, no, tampoco es que sea muy murguero, pero bueno, de Harry, además se escribía en el bombo, ¿no? Tú sabes, el logo era de THE, ¿no? Sí, Y como en inglés, sí, sí. Harris, y luego Trancos con K, ¿no? Es decir, cosas de la época. Sí, Entonces ahí tocaba, con mi abuelo estaban mi padre, mis tíos, primos y todo esto, ¿no? Que después es cuando mi padre se junta con Enrique González de la Filarmónica Nifunifá. ajá, Entonces, sí, mi padre tocó ahí casi 20 años el bombo en la FUFA con Enrique, aparte que éramos vecinos, yo vivía en el cuarto, allí en La Salle y él en el segundo piso, en paz descanse.
Y mi tío era el que tocaba la batería de toda la vida, la fufa también. Entonces, luego mis primos también estaban en los rumberos. Es decir, yo nací entre lentejuelas. De hecho, mi Qué padre bonito. era uno de los que hacía en las famosas fiestas de invierno en el Teatro Guimerá. No sé si tú recuerdas eso. La FUFA hacía unas parodias anuales, ¿no? En las fiestas de invierno hacían unas parodias, un año salían de Bonnie M, otro año salían de Gitana, no sé, bueno, pues mi padre era uno de ellos, pero hacía mi padre con Enrique, Mingorance, eran 5 o 6 personas las que hacían eso. Y bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? Que nací envuelto entre lentejuelas, bolas, pelucas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya desde muy pequeño, pues en los ensayos de la propia FUFA y todo este tipo de cosas, pues yo estaba, te hablo con 5 años, con 4 años, desde bebé nací yo envuelto en todo eso, ¿no? Y eso de alguna manera, pues, me fue llevando, pienso yo. Sí recuerdo, porque mis primos también, que hoy en día pues, dirigen grupos y comparsas de carnaval, está Antonio Mujica, más conocido como Tano, Suso, su hermano, es decir, todos ellos que hoy en día dirigen hace muchos años Cariocas, ¿no? Ajá. La comparsa. Entonces, yo sí recuerdo, pues yo de niño empecé a tocar percusión, conga y eso en los grupos de carnaval, concretamente en Chaxiraxi y en Cañadulce. Entonces, yo antes de empezar a tocar ahí, sí recuerdo que un día fui a verlo, ¿verdad? Y en esa época mi primo tocaba conga en Cañadulce. Y sí recuerdo yo de niño, tendría que 7 años o algo así. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Esto qué? Entonces, recuerdo, es mi primera, fíjate que es mi primer contacto así directo con un instrumento. Y recuerdo que me hacen un patrón en la conga, ¿no? Pachicapa, esto va bim bim, va la cungum, va bim bim. Y yo fue quitar las manos y repetir exactamente lo que hacía. Es decir, una cuestión fotocopia. Tú sabes que cuando somos muy niños somos esponjas a la hora de asimilar y de interiorizar es una brutalidad, ¿no? Entonces, ese fue como un primer, algo que ¿sabes? Cuando yo soné ese tambor, algo se metió dentro de mí que digo, uff, y se apoderó literalmente. Entonces, a partir de ahí comenzó una historia que ya tiene 50 años, ¿no? No sé ¿Tenías si entonces qué edad, más o menos? Cuando 7 años siete. aproximadamente, cuando tuve ese primer contacto, porque yo ya, fíjate que insofacto al año siguiente, tendría como 8, por ahí, 9 años, comencé a tocar las congas en esa agrupación de carnaval que ensayábamos en aquel entonces Los Lavaderos. Madre Aquel era mía, otro tan aquel era otro chiquitín, carnaval. ¿Eh? tan chiquitín, con 8 años. Sí, Y ya, tú fíjate que cuando yo empecé a tocar ya en una orquesta de verbena conga, en aquel entonces, que hoy en día odio la verbena, pero fueron mis comienzos, yo empecé por ahí. Yo con 14 años tocaba ya conga en una orquesta, ¿me entiendes? y eso Entonces, ya no es legal. Eso y, ya no lo permiten. eran Sí, otros tiempos y era otro carnaval también, como te decía. Bueno, no me quiero ir saltando, no sé si respondí a tu pregunta por ahí, por donde sí, íbamos. no, 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 sigue, pero sigue contando, porque la tercera pregunta era cómo te metiste y ya me la estás contestando aquí, así que sigue contándome. Bueno, como te digo, comienzo ya a tocar en conjunto familiar, porque como te digo, aquel carnaval era otro carnaval, era otra manera de compartir, era otra fiesta. Recuerda que los grupos de carnaval, nosotros hacíamos los concursos y todo esto, las actuaciones eran en la Plaza de Toros, ¿verdad? En unas estructuras que eran unas pasarelas. Yo no sé si tú viste eso en algún momento, que si ahora nos ven hacer eso, nos llevan presos a todos, porque a quién se le ocurre hacer con qué, ¿sabes? Seguridad. Eran pasarelas de hierro, literalmente, en el aire. Bueno, aquello era un disparate. Pero bueno,
Eh, en esos comienzos, como te digo, los grupos de carnaval, igual que las murgas, iban por la calle, igual que las comparsas. Era un carnaval de calle realmente. Y eran un grupo familiares que se unían. Por ejemplo, cada uno tenía su zona, ¿no? Es decir, eh, cuando fuera de las actuaciones, por ejemplo, en aquel entonces Chaxiraxi tenía, el punto de Chaxiraxi era en el Banco Santander, en la esquinita ahí por fuera, en la puerta. Entonces, desde los lavaderos salían con un carro con ruedas como los que se venden ahora los perritos calientes, pues algo parecido, que iba con una plancha, con los garrafones de vino, y entonces íbamos 40, 50 personas, tú sabes, ese colectivo, ¿no? Entonces los colectivos salían de esa manera a disfrutar en la calle. Era otro carnaval, era, como te digo, era una cosa brutal. Ese carnaval de los 80 90 descomunal. Y fue un principio. ¿Qué es lo que pasa? Que poquito a poco, como te digo, pues vas tratando eh, de aprender, porque realmente cuando algo te llama de verdad, cuando es pasajero, pero eso se apoderó de mí desde muy niño, ¿me entiendes? Ya no solamente desde que tengo uso de razón y tengo meses, nací en ese, envuelto en ese ambiente, ¿no? De, como te decía, de lentejuelas, de música, de mi padre, en paz descanse, que falleció en agosto del año pasado, tocaba cuatro venezolanos y tocaba guitarra española a nivel popular, ¿no? Sí. Típica parranda, grupos, como te digo, como estos colectivos de carnaval, que también tocaba ahí, salía ahí. Entonces, por saltarme, porque si no sería muy extenso, a los 14 años, aproximadamente a los 14 años, si no mal recuerdo, fue cuando yo entro en Caña Dulce, que era un grupo de carnaval, digamos, un poquito más pro de en lo que aquella época, hablando de aquella época, ¿no? Era un Mm. poquito más pro. Entonces, cuando me vieron tocar y eso, tienes que venir con nosotros. Y ahí estaba ya mi primo también y todo eso. Entonces siguió siendo algo familiar de alguna manera. Y ahí comenzó todo, porque realmente en, en ese grupo hicimos una orquesta de salsa en Caña Dulce. Y formamos una orquesta de salsa que se llamó Ensalada. Anda. Entonces yo no sé si alguna vez la escuchaste, pero la orquesta Ensalada, eh, eh, en, a ver, el Salsódromo, ¿estuviste alguna vez en el Salsódromo? El Salsódromo en La Laguna, que está cerrado, es un teatro grande que hay ahí cerrado, que tiene muchos años, lo cogió Álvaro, que cantaba en Guayaba en aquel entonces, ¿verdad? Sí. Alvarito. Y se hizo una discoteca, un club con escenario donde se tocaba en vivo. Entonces ahí Televisión Española hizo unos programas que se llamó Azúcar, donde actuaron pues las orquestas que habían en aquel entonces en las islas, ¿no? Por lo menos las más representativas. Y ahí estuvimos con Ensalada también. Entonces fue una forma de mostrarnos lo que estábamos haciendo. Creo que es la única banda que había con cuatro trombones nada más. No había trompetas ni saxofón. Eran con cuatro trombones. Una forma también porque todos los que estábamos ahí, de alguna manera estábamos en la música de forma empírica. Pienso esto, cuando te recordé antes de Miguel, si habías estado con Miguel, Miguel en aquel entonces cantaba con su orquesta. Él estuvo en ese programa también. Anda. Vino de Las Palmas con... Tú sabes que él tenía una orquesta de salsa y él era el cantante. ¿Tú recuerdas No, no, eso? no, no, eso no me lo contó. Miguelito se esconde esa cosa. Te voy a mandar un enlace después. Entonces ahí Aquí Miguel, salen coño, todos los secretos de todo el mundo. sí, el Colorado era el cantante se llamaba La Deliciosa esa orquesta, Ay, espera, donde sí, creo que sí me lo dijo. Sí, ahora me dice la deliciosa, me suena. sí, que a veces tocaba, yo a veces iba a Las Palmas, interactuaba, porque en aquel entonces vivía aquí un pianista que vive ahora en Península, se llama Caramelo, le dicen Caramelo, no sé si lo Caramelo de conoces. Cuba. Sí, Sí, entonces sí, él sí, vivía en está aquel bien. entonces, es que ya tenemos unos años, entonces la historia es larga. En aquel entonces Caramelo vivía en Las Palmas, tenía su grupo de Latin Jazz y tocaba a veces también con el Colorado y le hizo una producción al Colorado cantando en aquel entonces Luis de aquí, am, y estaba El Indio.
de Cuba también. Hicieron un proyecto bonito y hay buenas canciones en ese último disco que hicieron con Deliciosa, con Miguel. Algunas canciones las cantó Miguel, otras las cantó Luis y otras las cantó el Indio. Ah, Y los ok, arreglos son de Caramelo, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué salté hasta ahí? Porque a veces interactuaba Las Palmas con Caramelo porque él tenía un grupo de Latin Jazz donde estaba Arnaldo Jiménez, que era bajista, fue bajista de Isaac Delegado, en la época que Caramelo tocaba con Isaac Delegado en Cuba también. Entonces estaba también en Las Palmas Héctor Salazar, que es un baterista cubano que vive en Las Palmas, y me llevaron de conguero, yo era el conguero, y tocábamos en los clubs que habían en aquella época, en la aldea, recuerdo que hacíamos actividades también, es decir, por ahí se hicieron un montón de cosas. Y en esa época deliciosa, que no tenía que ver conmigo de forma directa, también a veces recuerdo que tocaba el bajo, en paz descanse, José Antonio Ramos, ¿no? El timplista, ¿verdad? Tocaba el bajo. A veces cogía el bajo él. Sí, 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 Qué sí. curioso. Bueno, fueron tiempos de verdad bonitos. Que aquí la primera banda de jazz latino la hicimos, porque claro, a ver, pues no me quiero saltar. Eh, Hacemos la orquesta esta, como te digo, ensalada. Hicimos el programa este Azúcar. Yo antes ya había estado tocando con mis primos y demás en orquestas de baile. Recuerdo una en el norte que se llamaba la Orquesta Zambra, imagínate. Yo no sé si eso existirá, pero eso es de los años 80 y algo, ¿no? Entonces, en el programa Azúcar fue un buen proyecto porque nos mostró lo que había en ese momento, y yo que empezaba, en mi caso, que básicamente estaba comenzando a hacer mis pinitos de una forma un poquito más seria y averiguando, indagando, pues fue una manera de que también me viesen. Ahí fue precisamente cuando Guayaba me captó y ahí yo entré con Guayaba, que fue cuando en el año 91 aproximadamente. Y yo tuve como 3, 4 años con Guayaba, grabamos el disco A ver si me entiendes, estuvimos de gira por Península, estuvimos a esto de que pasara algo de verdad con Guayaba, al nivel que corresponde. Ya sabes lo difícil que es salir de Canarias con la música. Estuvimos 2, 3 meses, estuvimos de gira también de medios, además de estar tocando en clubs y eso por Península. Esa fue una época muy bonita, donde estaba Jordi, que lo vi el otro día en un programa tuyo. Jordi era el Sí, bongocero, sí, sí. Jordi tocaba bongo, yo tocaba conga, Fran Rodríguez, que es el hermano de Álvaro, tocaba timbal, ahí estaba Carlos Cano, el bajista, Augusto Báez en el piano, René y Mangui. Augusto lo tengo el día 30. A ver, lo tengo dentro de nada, así que me Ujú. contará un poquito de esa época también. Pues ahí estaba René y Mangui en las trompetas, Mangui en paz René. descanse. Sí, sí. Moguto, un trombonista valenciano que en aquel entonces vivía aquí, y Fernando Barrios Fernando. en el saxofón. Ese fue un formato que de ahí, estando en Guayaba, fue donde hicimos el primer grupo de Latin Jazz que aquí existió, hasta donde yo sé, salió de ahí. Que el director de la orquesta era Omar Plasencia, que se me quedó detrás, por cierto, venezolano, tocaba vibráfono y percusión menor. Y dirigía la orquesta también, hizo grandes arreglos ahí. Eh, que esa última producción que se llamó A ver si me entiendes, el productor de los metales y todo eso fue Daniel Johansen. ¿Lo conoces? Me suena. No, no lo Daniel, llegué a conocer, pero me suena de oídas de mucha gente que me ha hablado de él. sí, Sí, saxofonista en aquel entonces argentino que vivía aquí, sí. que él recuerdo hizo también un proyecto que se llamaba La Ferretería, que era un grupo de metales, ¿verdad? Y en fin, la historia es larga. Si quieres, pregúntame otra cosa, porque si no voy a estar aquí con un No, no, monólogo. de esto se trata, de que me cuentes un poquito las anécdotas y, bueno, que un inciso que mi primer contacto con la salsa lo tuve Sí. allá por el año 80 y, que no sé si fue el 86, 87 por ahí, que estaba, bueno,
o puede ser más tarde, porque yo a mí se me mezclan, en esos años se me mezcla, Ujú, pero yo recuerdo de estar un verano que la guayaba venía al puerto, yo no sé si era todos los días o por lo menos en mi memoria era casi todos los días o que venía muy a menudo y tocaban en el muelle. ujú. ¿Tú te acuerdas de Yo eso? O recuerdo llegaste después? yo en el muelle recuerdo un concierto que fue brutal por el día, pero fue en Punta Hidalgo. No, Pero yo te hablo en del puerto de la Cruz. el puerto, Esto fue, no recuerdo, pero no, esto sí. fue antes de empezar tú con la guayaba entonces. Pero yo recuerdo que ese fue como mi primer contacto con una orquesta de salsa, Ujú, que yo, a ver, la salsa la has oído toda tu vida, pero la has escuchado, pero ver una orquesta de salsa delante de ti fue la primera vez que yo tenía una orquesta y tenían, yo no sé, supongo que un contrato con el Ayuntamiento del Puerto para venir 2, 3 veces a la semana y tocar ahí en el muelle del Puerto de la Cruz y era, bueno, eso se llenaba y ahí es donde yo empecé a bailar un poquito de salsa, o por lo menos entender el ritmo. Luego ya me metí a bailar de verdad, pero yo Son recuerdo eso, unos tiempos muy bonitos, la verdad. sí, maravilloso, Tiempos yo bonitos disfrutaba porque muchísimo, me encanta, desde ahí, entonces para ahora, ¿qué me pasa? Que encanta la música. aprender era todo un reto, aprender en aquella época a tocar, Claro, en este caso, por ejemplo, percusión. eh, que yo tuve que aprender y desaprender y volver a aprender. ¿Me entiendes? Porque recuerda que el no internet no existía. existe. Entonces, aprendíamos mediante cintas de cassette y lo que escuchábamos en los discos. Eso también es un ejercicio brutal. Ahora creo que hay tanto de todo que por eso no sale nadie. Es un tema a entrar. Me gustaría que las nuevas generaciones, que hubiera un montón de percusionistas, pero estamos en un tiempo de escasez durísimo en cuanto a esa parte. Te digo algo, en aquel entonces lo que había era eso, ir a ver un concierto cuando habían conciertos en la Plaza de Toros, que por aquí pasó todo el mundo, Sí. Celia, Fania, todos los artistas, Rubén Blade con Son del Solar, Gilberto, todo el mundo, todos los grandes salseros, porque Canarias se convirtió como, desde Latinoamérica además se veía así, como el trampolín para Europa. Entonces fue eh, tiempos dorados para los hermanos Cerolo, que son los promotores que en aquel entonces hacían los grandes conciertos y festivales de salsa, ¿no? Pero era la manera que había de aprender. Después aquí, ¿qué pasa? Que lo que estamos hablando de las orquestas, volviendo a la música tropical, a la música latina, creo que estamos en una involución total. En aquel entonces, al menos, las bandas tenían una personalidad. Es decir, existía Guayaba, por un lado, ¿verdad? Tenía un sonido, tenía un camino, una forma de hacer las cosas y que poco a poco fue además en una evolución, porque se trata, tú escuchas los discos que hicimos con Guayaba y hay una evolución del primer álbum al tercer álbum, a ver si me entiendes. Mm, Esa evolución se consigue porque hay una ansiedad, una necesidad de querer evolucionar en lo que estás haciendo, de querer tener poco a poco una personalidad que la tenía, al igual que, por ejemplo, existía la Orquesta Caracas, en aquel entonces, Caracas Latin Brothers, ellos tenían su sonido, su forma de hacer la música. Cuando eso existía el disco. Ahora, bueno, yo estoy aquí en mi estudio, no sé si igual algún día creo que no has estado, si algún día te pasa lo verás, pero bueno, aquí puedo mostrar yo esto, aquí, a ver, aquí tengo yo, ah, estoy delante con todo esto por aquí. qué bueno. En fin, entonces, a ver, a lo que iba. Estaba la cultura del disco. En los 80 90 que existía, claro, esa fue para mí
mi etapa dorada como músico de sesión. Pues yo he grabado como en 100 discos aproximadamente como percusionista. Entonces, todo lo que se hacía en la época, en Canarias, tanto producciones, porque Manzana tenía, lo segura, ellos tenían dos sellos discográficos, ¿no? Aparte de Manzana, estaba Eurotropical, que fueron todas las producciones y el catálogo de Eurotropical que tenía que ver con Cuba, con todas las producciones de Cuba que se hacían aquí. De hecho, los primeros discos de Manolito Simonet, no sé si lo conoces, sería bueno que le hagas una entrevista, te puedo conectar con él. Manolito y su Trabuco, Ah, Giraldo sí, Piloto, claro, claro, claro que sí. bueno, Manolito Simonet y Manolito y su Trabuco es lo mismo. Ah, Entonces, por, por, los primeros, por el los primeros segundo lo discos, conozco, sí. los primeros discos los hizo aquí, Piloto, Giraldo Piloto con Clímax, igual, esos discos se hicieron aquí, los primeros álbumes. Eh, Igual que Mayelin, incluso que reside aquí, Mayelin, sí, sí, sí. De hizo Mayelin también algo tengo que a ver cómo conecto con ella, sí. con, Que yo la conozco con- personalmente, lo que pasa es que no sé cómo conectar con ella, pero buscaré la forma. entonces, desde producciones cubanas del catálogo de Eurotropical que se producían aquí, tuve pues la dicha de poder participar en todo ese contenido que se hizo. Hubo, no sé si recuerdas un artista que se llamaba Libam también. Libam es un cubano que residió aquí también en aquella época que hubo un par de canciones que estuvieron muy, muy pegadas. ¿Nunca escuchaste yo te quiero tanto? No, porque ¿Dónde? mira, tuve una época que estuve fuera, estuve Ah, varios vale. años fuera, entonces yo me perdí muchísimas cosas. Eso fue en los 90. Pues bueno, Sí, hubieron muchas producciones, tanto internacionales de las que se hacían, sobre todo de Cuba, básicamente, como la de Guayabero, que tuve también la oportunidad de grabarle la percusión a ese disco, en paz descanse. ¿Sabes quién es? Oramas, el Guayabero. Bueno, bueno, es no, igual, muchísimos trabajos y luego los locales que se hacían aquí, tanto las orquestas de música latina que grababan, Caracas, Maquinaria, todo maquinaria. lo que se hacía aquí, cuando hacían salsa, pues es donde que era mi fuerte, es donde me llamaban a mí y trabajaba como músico de sesión para las percusiones de todo lo que tuviera que ver con la salsa y la música cubana en Canarias. Entonces son muchas las producciones. Y artistas también como Benito Cabrera, el Chago Melián, José Manuel Ramos, Sabandeños, e incluso Manolito Simonet produjo para Sabandeños un disco que se llamó Mujeres, ¿puede ser? Y No ahí sé, está un bolero que se llama María de la O, ajá. Isadora, ahí grabé con ellos también. Y después todas las producciones que se hicieron de Parranda Cantadores, es que ya te digo, son como 100 discos en los que he participado, como percusionista, ¿no? Pero luego yo te conozco como, o sea, yo desde que estoy aquí en el 2002, que estuve todos los, prácticamente todos los años 90 fuera. Durante un par de años estuve volviendo así de vacaciones, pero después desde el 95 para adelante, Ya, hasta el 2002 entiendo. estuve fuera, estuve Sí, muchos años en esa completamente época yo, desconectada. sí, te comento, hubo una transición, te la resumo rápido, pero antes de llegar ahí, quiero dejar aquí en este podcast que va a quedar grabado. Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Podcast o No, esto videocast? ¿O es cómo se una llama? entrevista en Instagram Live, o sea, realmente Bueno, podcast, no sé. pero va a quedar, ¿no? Va a quedar, por ahí Por quedará. supuesto, va a Entonces, quedar en todos en sitios, o esa sea, época, para las percusiones, como te digo, todo lo que tenía que ver con salsa, gracias a Dios, y música cubana, pues eh, tuve el placer de participar en todas esas producciones. Y lo que tenía que ver con el merengue, que yo no soy merenguero, el percusionista que grababa todo era Roberto Marañón en aquel entonces, que era el conguero de la orquesta Maracaibo en aquel entonces. Y las güiras las grababa Fran Molina, un dominicano que vivía por aquí en el entonces. Y no quiero dejar de dejar aquí reflejado el trabajo de José Pedro, en paz ay, descanse. José Pedro fue un gran Pedro. percusionista que tuvo mucho que ver con todo lo que hacíamos en aquel entonces. Cada uno teníamos, como decimos,
nuestro rincón, nuestro espacio, ¿no? Y él tocaba con Jazz Borondón y con, bueno, con Quique Perdomo y las demás Con H. producciones. Lo de él estaba más enfocado en la fusión, siempre lo de él, su fuerte, a pesar de que estuvo en Cuba, estudió la música afrocubana también, la música brasilera y todo esto. Su fuerte siempre fue la fusión, ¿me entiendes? Como un percusionista versátil que tocaba súper bien, súper musical, toda esa área. ¿Tú me entiendes? Cada uno tenía, como te digo, su espacio, su rincón, ¿no? Y bueno, lamentablemente ya no está con nosotros. Ahí quedó su legado, que no sé. ¿Sabes qué pasa? Que hay personas, esto es importante dejarlo dicho aquí, hemos perdido un tiempo y seguimos perdiendo un tiempo de oro. Por eso es tan importante el trabajo este que tú estás haciendo. Eh, y con esa filosofía un poco yo empecé a hacer cuando hice el otro en la pandemia. Estamos dejando perder un tiempo de oro en no conocer quiénes son nuestros creadores, nuestros arreglistas, nuestros compositores, nuestros cantantes, la obra original de nuestros artistas. Bueno, ahora volverá. Ya, ya, es que te llamaron, ¿verdad? Te llamaron. Sí, Oí el déjame decir que sonido. Bueno, yo normalmente pongo el no molestar, no, no te lo dije, debería ahí. haberte lo dicho. ¿Qué tengo que Y, hacer? Si pongo no molestar, ¿dónde? nada, Aquí, en el déjalo. iPhone. En el teléfono mismo hay un modo para poner no molestar, pero bueno, tampoco te vayas a... No te oigo. Ya lo puse, ya lo puse. Ya lo pusiste, bueno, perfecto. No, Vale, mejor, discúlpame, porque ¿vale? se me olvidó de comentártelo. Yo siempre se lo suelo decir a los artistas que lo mejor es poner no molestar y Ujú, así ya no entran las llamadas, porque claro, el que llama no sabe. ujú. Estamos en tiempo. No, estamos, Yo no sé el tiempo de la tenemos hora. tiempo, sigue, Sí, sigue. Estamos, vale. son las 3 menos 20 y Bueno, empezamos a las 2, así que tenemos hasta, yo qué sé, tenemos hasta las 3, 3 y vale. 5 por ahí. Ok, entonces, ¿te estaba hablando qué? De José Bueno, Pedro, bueno, de los artistas en general, de su te obra. estaba diciendo de que estamos perdiendo un tiempo de oro en conocer quiénes son nuestros creadores, ¿me entiendes? Estamos en una involución lamentablemente brutal, por lo menos hasta donde yo sé, respiro y veo. Fíjate, volviendo a aquella época, las agrupaciones, como te decía, en este caso de música latina, pero la no latina también. En aquel entonces ya estaba también Quique Perdomo, recuerdo, con su proyecto, no recuerdo el nombre del grupo que tenía él, ahora mismo no caigo, estaba José Pedro también, estaba Jazz Borondón. Las músicas, las bandas de música latina, como te estaba diciendo, todas tenían su personalidad. Existía el disco, cada una grababa sus canciones. Si hacías cover, hacías los productores, se trabajaba con productores o arreglistas que escribían para esas canciones, para crear un contenido nuevo. Tú puedes utilizar la canción X y hacer un nuevo arreglo y una nueva producción con un personal de músicos y dar un carácter y un sonido diferente a esa canción para ese Uh -huh, proyecto. Por lo tanto, cuando Maracaibo en aquel entonces tocaba, cuando tocaba en Guayaba, cuando tocaba Caracas, cuando tocaba Maquinaria, cuando llegó después, eh, tenían su personalidad y se hacían discos, ¿tú me entiendes? Entonces, eso pues creo que en todos en todas las áreas, ¿me entiendes? En las diferentes, los diferentes estilos musicales. Creo que eso Creo no, se ha perdido con seguridad, ¿no? Estamos en un tiempo además peligrosísimo, donde todos son cover, de tributos, homenajes, ya los tributos no esperamos ni a que muera la gente, sino ya es tributo a cualquier cosa. Entonces, es brutal. Seis tributos a Celia Cruz, tres a Mara Anthony, tres a Juan Luis Guerra. A mí me parece genial que se genere trabajo. Todos tenemos la posibilidad lo que no puede ser es que sigamos premiando en un 98% de los recursos a que todo
lo que se ofrece en un programa, en un panorama musical, y eso ya es una cuestión y una problemática de la gestión cultural y el compromiso de cada municipio, porque son los responsables, estos gestores culturales, de lo que consume su Claro, pueblo, y son los responsables de educar a su pueblo. Entonces, si seguimos con el discurso antiguo, retro, e incapaz de decir, es que es lo que quiere la gente, no, la gente quiere eso porque es lo que tú le claro. das, pero estamos dejando pasar un tiempo y una oportunidad maravillosa porque todos vamos cumpliendo edad. Todos vamos, hay artistas, por hablarte de gente que yo veo que ya no la veo tan activa, por ejemplo, Chiqui Pérez, Chiqui una cantante que me no parecía, quiere ni que cantar. me parece Chiqui, que era un proyecto precioso, diferente, sí, defendiendo también la obra original. Entonces, estamos dejando pasar esas oportunidades, ¿no? Y después encendemos la televisión y seguimos aportando por programas que lo único que hay, que no hace falta dar nombres, los únicos, el único contenido que se genera son karaokes ¿me entiendes? Que todavía lo pones cantando Mi Tierra de Gloria Estefan de hace 30, ¿sabes? Eh, Me parece de verdad que tenemos todas las herramientas, todo el contenido de valor, sí, tenemos grandes músicos, tenemos, pero no lo estamos, no le estamos dando el valor que corresponde, no le estamos dando la visibilidad. De hecho, no existen programas para hacer ni siquiera lo que estamos haciendo aquí ahora. ¿Me entiendes? Entonces, y luego también el hecho de politizar la mm, cultura. Eso es otra de las cosas que yo voy muy en contra de eso. Yo, de verdad, soy un poco reivindicativo con todo este tipo de cosas porque no tengo miedo de hablar, nunca lo he tenido y por eso a veces me ha costado tener pocos amigos porque soy claro, voy directo y voy de frente, ¿no? Pero politizar la cultura es algo peligrosísimo que se está haciendo donde hay ciertas productoras que tienen una gestión que se están apoderando con una conexión política directa y eso es muy peligroso porque acaban trabajando los colegas de los colegas, sí, sean buenos o malos, da igual. Entonces, esto es muy peligroso. Y esto está pasando en la televisión, está pasando en muchos municipios y de verdad, no sé cuál va a ser el cambio, pero de verdad que estamos en terreno pantanoso. Y lamentable que artistas, como te digo, como es el caso de Chiqui, por nombrarla a ella, que van caducando porque todos vamos tomando edad y al final acaba entre comillas, tirando la toalla, ¿no? Yo quiera que todos nos hagamos viejos haciendo lo que nos gusta, escribiendo canciones, produciendo, porque es todo un reto hoy en día hacer un disco. sí, Yo sigo haciendo discos, pero no deja de ser un reto, porque como te digo, em, los proyectos que más originalidad en un momento dado puedan tener son los menos que van a trabajar, son los menos espacios que van a tener y encima son los únicos que gastan dinero en crear contenido. Porque hacer un disco, olvidamos que hacer un disco no solamente que uno escriba canciones, si uno trabaja con arreglistas, con músicos de sesión. eh, es un equipo de trabajo grande y una inversión grande la que hay que hacer cada vez que tú te metes en un álbum, ¿no? mm, Eh, y todo para defender desde esa trinchera de defender la obra original. Y con las botas puestas voy a caer, porque si no he cambiado hasta ahora, no lo voy a hacer. Hay mucho por hacer, hay mucho por crear. Ahora mismo bueno, estoy produciendo ahora mismo, tengo una sesión abierta aquí, un disco que es para un artista de Dinamarca, pero estoy retomando mi disco también que se llama Contracorriente. ujú. Y en fin, que yo no sé por qué me fui a este lado de la conversación, porque ya te digo que a veces prefiero que me hiles tú, porque es tanto el contenido, es tanto tiempo, son tantos años que uno salta de un lado para el otro. No pasa nada Entonces, porque de eso se trata, que vayas hablando libremente y te vayas tú solo pues tú me hablabas de contando. la transición, me hablabas de la transición Sí, la claro, que me transición conociste como cantante. exactamente, Eh, de cuándo te... Y también quería hablar un poquito de este himno que escribiste, Vivo en un archipiélago, que lo han versionado 20.000 veces, que Sí, es... pero ahora te hago esa historia porque no lo escribí yo. Bueno, pero tienes algo de...
yo sé que algo tienes de conexión Ahora con te cuento, Argentina. Vale, te cuento la historia, te cuento la vale, historia. Para que quede aquí plasmado, la transición mía de músico de sesión a cantante, como yo digo, soy un cantante inventado, fue una transición natural y orgánica debido a mi discapacidad. sí, Yo tengo distrofia muscular, la distrofia muscular me comenzó a los 14 años, son enfermedades degenerativas que van de mal en peor o se estabilizan, ¿verdad? Y bueno, yo caminé hasta el año 2010. Hasta el año 2010 yo caminé. Entonces, aproximadamente en el 2009, creo que fue por ahí, el último concierto que yo hice activo tocando fue con la India, en el que fue en la Hamburguesa, en La Laguna. Porque claro, de esa etapa de músico de sesión, otra etapa antes de empezar como cantante, otra etapa mía dorada, entre comillas, por así decir, es que yo formé en el año 99 y se presentó en el año 2000 en el Puerto de la Cruz, precisamente, hice una banda que se llamó Son y Ya Orquesta. ahí quería yo llegar, al sonido. Entonces, esa fue la primera propuesta que el primer proyecto que hice que me permitió a mí mismo y a los que estaban ahí conmigo a empezar a escribir canciones y crear un contenido, digamos, original. Pero esa banda, con esa marca, se convirtió, digamos, en la orquesta favorita o la preferida, vamos a decir así, de todos esos artistas internacionales que viajaban a Europa en aquel entonces Sí, sin orquesta, sin banda, ¿no? Entonces, claro, eso nos dio la oportunidad de trabajar con muchísima gente, con exacto. grandes directores y arreglistas del ámbito musical de Puerto Rico y Nueva York, como son Isidro Infante, Ramón Sánchez o, em, en fin, unos cuantos, Nino Mucho. Segarra, No, yo recuerdo que muchísimos. cada vez que venía un artista, o sea, un cantante de salsa, siempre estaba la sonilla detrás. Era Sí, Luis como, García también, grandes arreglistas, y después la oportunidad de poder, pues eso, trabajar con muchos artistas. No te voy a nombrar todos, pero pudimos trabajar con Tommy Olivencia, Lalo Rodríguez, Hansel, Roberto Torres, Paquito Guzmán, Tito Nieves, Jerry Rivera, La India, Luisito Carrión, Nino Segarra, Tony Vega, Ray Sepúlveda, Johnny Rivera. Es decir, te hablo de más de 40 artistas, los artistas más importantes de la música salsa, excepto algunos poquitos que en aquel entonces, no sé si ahora todavía, creo que también, son de los poquitos que siempre viajaban con sus bandas y que siguen haciendo, que son Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, aunque ya Gilberto aquí en Madrid y en parte de Europa también le arman la banda, pero bueno, Gilberto, Víctor Manuel, Marc Anthony, esos artistas digamos, nunca tuve la oportunidad, y unos pocos, ¿no? Porque son muchos, ¿me entiendes? Los que hay en el ámbito de la música, pero la verdad que fueron tiempos de oro, porque nos dio mucho oficio, porque nosotros cuando empezamos con Son IA, como te digo, empiezas a escribir canciones, empezamos a producir un primer disco que se llamó Loca Sorpresa, que hicimos, yo cuando eso tocaba timbal, producía, pero que fueron mis primeros pinos también produciendo, pero realmente tenía cuatro cantantes ahí delante, ¿no? mm, ¿Verdad? Que, que, que fueron rotando luego en el paso del tiempo. Que uno de ellos, Fran, que canta hoy en día con bueno, Trovero, Fran que, que- Ciani, que- Ciani, sí, que fue la artista. primera. Bueno, tú pregúntale cuál fue la primera banda con la que él cantó. Mm, Y él te va a decir. Entonces, fue un tiempo bonito para todos, porque todos éramos también no tan niños, pero éramos muy jóvenes mm, y todo ha sido como escalonadamente, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo de niño yo soñaba, por eso creo la ley de la atracción, ¿sabes? yo Yo también. soñaba literalmente, yo me veía tocando con todos esos artistas, que luego, y todo eso se dio luego, ¿me entiendes? Y eso ocurrió. Entonces, ¿qué haces tú soñando con 9 o 10 años con eso? Que te veías literalmente en el escenario con ellos, ¿me entiendes? Y todo eso se dio con el favor de Dios. Eh, también el hecho de
por eso volviendo a la época esa de José Pedro, Marañón, cuando uno grababa en tantos discos y todo eso, teníamos todos una pasión por que hoy en día es difícil. Hoy en día es difícil ver. Nosotros nos reuníamos, cuando nos reuníamos para ensayar, nos reuníamos a ensayar para hacer música. No sabíamos cuándo tocábamos, da igual, pero tratábamos de hacer el trabajo lo mejor posible y siempre con esa ambición de querer aprender cada día, de querer mejorar. Entonces, hoy en día, por ejemplo, para la percusión, eh, ¿qué percusionista puedes llamar para grabar toda una percusión en una producción al nivel que se requiere? No existen. José Pedro, en paz descanse, lo teníamos para esa área. La parte que me tocaba a mi estilo, ya mi discapacidad me llevó fuera de todo eso. Eh, entonces, he intentado aportar mi granito de arena, he preparado algunos percusionistas que lo hacen bien y hoy en día trabajan por ahí en algunas bandas, pero un percusionista completo que llegue y toque. Y es preocupante, que Mm. es igual que está pasando en todos los instrumentos. Un lead trumpet. Aquí hay trompetistas que uno se ve súper apurado porque aquí somos poquitos, somos poquitos. Estos pequeños somos poquitos y hay buenos trompetistas, está José Martín, está Giovanni y está Iván Hernández. Esos tres trompetistas me parece que son geniales para defender un buen trabajo en el escenario, siempre con respeto hacia los demás. Pero si no pueden, ¿qué haces? Entonces, lo preocupante es que no salgan nuevas generaciones con capacidad. Esa es la cuestión. ¿Qué pasa cuando no estén los Augusto Báez, no estén los Polo Ortiz y no estén Fernando Ortiz y no estén... ¿Entiendes lo No, que te quiero viene decir? gente detrás, ¿eh? Viene gente detrás, viene gente detrás. ¿Sí? Te lo digo que yo estoy metida, muy, muy, muy metida en el meollo, estoy viendo lo que hay. Pues Donde, pues tienes a me Alberto gustaría que Martín, me mandes unos cuantos. el hermano de Ciani, justamente Alberto, un Ujú. pianista, es conguero, percusionista. Ese chico es un portento. Ese ya, Lo por un conozco, lo lado. conozco, lo Claro, pues conozco. ese ya viene con fuerza. Luego hay trompetistas, muchísimos trompetistas. Tienes a Jairo Cabrera, tienes que es que ese le da a todos los vientos, hasta una muleta le saca sonido. Luego tienes a Natanael Ramos, que es un Sí, él trabaja trompetista conmigo también. también, que justamente ayer estaba viendo una historia de que estaba en una orquesta de salsa, no sé de cuál, pero estaba tocando o salsa o algo, o merengue, no sé lo que estaba tocando, pero vi la historia y le vi bailando ahí, después tocando. Entonces, hay gente, hay esperanza, Moisés, de verdad. Hay gente, hay una generación de Mira, jóvenes que vienen con fuerza y con ilusión. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor no los ves tú porque no estás viendo a las jams, no estás viendo lo que hay, pero yo sí lo estoy viendo y me alegro. Estoy viendo gente súper joven que se está metiendo, incluso mujeres. Hay una, hay una saxofonista esa es que se llama una ilusión. Rosalina, que Esa es es joven. una ilusión que tengo es tener algunos músicos mujeres en la banda. Vamos a ver si logramos Pues llegar a hay eso. un grupo de carnaval que se llama, ay Dios, no me acuerdo, pero son casi todas mujeres. Hay mucha cantera, pero claro, se está cosiendo todavía, están en el aprendizaje, pero ya hay mucho talento Mira, y mucha en ilusión. cuanto, créeme que en cuanto a lo que te digo, más que un pensamiento negativo, soy la primera persona que necesita y me encantaría de que no fuese así lo que te estoy hablando. Mm, Todos los músicos han pasado por mi estudio. Yo sé de lo que estoy hablando y sé la necesidad que yo tengo cuando toco en vivo porque mi repertorio no es fácil. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que acabas defender un disco en vivo que tiene cierta complejidad. Por ejemplo, el último disco que hice, el productor fue Alain Pérez, ese disco lo hice con Alain. Te las ves y te las deseas para tocar en vivo. Un pianista que toque eso aquí es muy complicado. Y si hay uno, ese pianista le va a requerir, como no hay una lectura a primera vista y
requiere de mucho trabajo, ¿me Sí, entiendes? Y un músico hoy en día dice, wow, me voy a meter un mes estudiando para hacer dos bolos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esa es la rapidez que a entiendo. veces, y uno se ve obligado a veces a traer músicos de Madrid o de otros lugares, más que nada porque llegan, hacen dos ensayos y pueden hacer la música, no por otra cosa. Ya, ya. Pero ojalá esto pueda cambiar. Igual que lo de la percusión, vuelvo a lo mismo. Joder, macho, que se ve uno apurado, que no hay percusionistas para grabar. Grabar, mira, grabar es un oficio, ¿sabes? Sí. El tema es que las nuevas generaciones no están teniendo la suerte que, por ejemplo, a nosotros nos tocó por los tiempos que vivimos. Yo prácticamente aprendí en el estudio. Aprendí a grabar en el estudio. Hoy en día, si no sabes grabar, es que ni te llamo, porque es una pérdida de tiempo, de horas de estudio y una pérdida de tiempo literal en todos los sentidos. En aquel entonces eran otros tiempos y tuvimos esa oportunidad, los que estábamos allí, de tener esa interacción con el estudio, con la cinta, Mm, que cuando eso era on tape, sí, sí. con la- Yo nunca ¿entiendes? llegué a Y grabar con eso. Yo fue directamente ya digital. La primera entonces vez que grabé fue en el 99, así que ya estaba la cosa un entonces poco más. las nuevas generaciones no han tenido ese taller, es lo que te quiero decir. Entonces, tampoco hay cultura de la grabación del disco, no hay cultura del disco. No, nadie hace disco. Entonces, no puede ser nadie músico de sesión ni ser, ¿sabes?, especialista en eso porque no existe. ¿Entiendes? Entonces, es difícil confrontar una grabación cuando de pronto llega y nunca has pasado por eso. A eso me refiero, ¿no? Que bueno, que ojalá cambie. A mí me gustaría que cambiase. Créeme que soy el primero que necesito que haya un cambio en eso y que vengan nuevas generaciones preparadas Sí. y con la pasión. Pero claro, hoy en día hay tanta información en las plataformas digitales, en el internet, en todo, que yo también entiendo que se puedan. Te lo digo porque a veces le echo una mano a algún colega que llega, tío, es que no sé por dónde empezar. Le digo, tío, pero si tienes todo. Pero es tan denso el todo que no saben por dónde empezar. Y eso también es un problema a veces, ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé si te he respondido a algo, de No, no, verdad, yo me bueno, enredo. vamos a terminar porque ya estamos son las 3. Vamos a terminar. Me cuentas un poquito sobre las canciones esta. Ah, vale. Vivo en un Mira, archipiélago y alguna otra cosa que se te ocurra y terminamos. vale, en esa transición de músico cuando se deshace Guayaba en el año 94-95 aproximadamente, eh, yo me quedo con esa cosita de empezar a hacer algo, aunque yo era muy inexperto, ¿no? Entonces hago un primer disco en los estudios Acentejo de Juan Pedro, en La Victoria, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que había varias gente que trabajaba para las canciones de cuando grabábamos con Guayaba. Desde Taller Canario, que recuerdo que participó en textos para las inspiraciones del cantante, todo ese tipo de cosas. Y uno de los cantautores que utilizaba Guayaba se llama Manuel Negrín, más conocido como Pololo. Entonces, recuerdo que él propuso esa canción se quedó fuera porque no gustó. Y yo me quedé con eso, ¿no? Entonces, yo, desde que yo escuché esa canción, que la tenía y me la entregó en una cinta de cassette con la letra escrita, doblada adentro, tú sabes, digo, yo siempre lo percibí como un himno, ¿tú me entiendes? Sí, porque Como un himno. es, lo es. Entonces, sí, más tarde se convirtió, pero en aquel entonces, simplemente percibirlo tú dentro de ti, dices, es que esto tiene algo, ¿tú me entiendes? Y siendo uno tan joven. Entonces la grabo por primera vez en el año 95 en los estudios Acentejo, en un formato de un disco que se llamó Illaré, que no existe en plataformas digitales ni en nada de eso, porque cuando eso No, no ya. estaba en auge los soportes digitales, pero sí tengo el disco aquí. El disco lo tengo aquí en casa. Se grabó con tres trompetas, con un arreglo que me hizo Joel Uriola de Venezuela, que fue un pianista que tocaba también con Oscar de León. Y en aquella época vivió aquí un par de años, ¿verdad? Entonces la grabo ahí en el 95 por primera vez. Participa, yo cuando eso
ni pasarse por aquí, grababa coros y producía y era atrevido para esto, pero yo no estaba cantando las canciones. Llamé a Luis para Luis Ramírez, cantante, que todos crecimos juntos, ellos tenían malanga, yo ensalada, después pasé a guayaba, todos del gremio de la salsa, éramos niños, todos, ¿no? Y colegas. Lo invité a cantar, ahí estuvo Marcelo Santana, no sé si lo conoces, que era el director de Cañador, se tocaba también en Mariachi Tagoro, en el guitarrón este, el 4 y todo esto. En fin, participó un montón de gente, Mangui, por supuesto, en paz descanse, etcétera. La vuelvo a grabar luego en un proyecto que se llamó H, que te invito a que escuches ese disco si no lo has oído, porque es un álbum de esos que se grababan antes, que tuvimos 2 años para Wow. hacerlo. Lo borramos, lo borramos 2 veces, pues no nos gustaba cómo sonaba y empezábamos de nuevo, es decir, una locura. Y lo hicimos en multitrack, ese disco. Era un grupo que era David Gámez, canario, pianista, Luis Ramírez y yo. Éramos los tres, cada uno en su fuerte. Eh, em, Hacíamos los coros los tres, Luis era el solista, David pianista y trabajaba los arreglos, que también participábamos todos también en lo que es el desarrollo de los arreglos, en el estudio y todo esto, y yo en la parte rítmica, ¿no? La percusión. Y hicimos un disco de Latin Pop, donde ahí metimos de nuevo vivo, ¿no? En la canción. Hicimos este grupo, se presentó en el norte, no pasó nada con él. ¿Y qué pasa? Que la canción no pasó nada con el grupo, no pasó nada con el disco, tampoco tuvo la promoción necesaria, en fin. ¿Qué pasa? Que el productor ejecutivo, es una historia un poco delicada, pero el productor ejecutivo del que fue ese disco, que no voy a dar el nombre, se sintió quizás dueño de eso y colocaron una producción audiovisual, porque ellos tienen una productora de vídeo. La historia viene por ahí, como te la estoy contando. Entonces colocan con el cambio de los estatutos, con el gobierno de Canarias, una campaña que fue la que vio todo el mundo en televisión, donde la banda sonora era en vivo. Pero nadie preguntó ni pidió permiso para eso. Entonces, yo cuando lo veo, lo hablo oye, con Pololo, oye, ¿está pasando esto? ¿Te ha dicho alguien? No. Entonces tuve que meter eso en un proceso legal, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Sí es verdad que yo tengo un 30% de la canción en Ajae, pero dejo claro que esa canción, yo he escrito muchísimas canciones, pero esa canción la escribió Pololo, Sí, completa, verdad. a voz y guitarra. Sí, sí, sí. Simplemente yo lo que fui aportándole en el paso del tiempo, las cosas que, claro, porque la oyes cantada voz y guitarra no tiene nada que ver con las cosas que se produjeron, ¿me entiendes? Entonces, Exactamente. uno la aportó y lo que luchó 15 años por la canción, porque siempre dije que esa canción tenía algo especial. Y bueno, y gracias a Dios, así la reconoció el gran público, ¿no? Entonces se hizo popular por una difusión masiva realmente que tuvo la canción. Hay otras canciones que también son buenas, pero tú sabes que cuando hay una campaña masiva, acabas talareando en tu cabeza hasta las canciones que no te gustan. Porque es así, ese marketing, esa publicidad funciona así. Entonces la canción se posicionó y llegó a donde llegó, pero hubo eso, como te digo, hubo que haber, otro día te lo cuento fuera Sí, de cámara, hubo un proceso legal que ahí conservo el contrato todavía, donde estamos en las dos partes implicadas en la historia y por supuesto se llegó a un convenio y se firmó la canción por 5 años y se utilizó por cambio de estatutos con el gobierno de Canarias por 5 años esa canción. Entonces, bueno, fíjate tú que venía luchando con esa canción tantos años y al final por una acción indebida, ¿entiendes? Gracias a eso, realmente a ese delito, fue que la canción llegó a todos los rincones exactamente. de Canarias. Sí. ¿Me entiendes? Entonces no hay mal que por Eso bien no venga, vamos es lo que te iba a a decir sacar yo. lo positivo, ¿no? Pero esa fue un poco la historia de la canción. Se negoció, como te digo, finalmente, tanto Poloro como yo, que estábamos al 50% en ese contrato, que aún mantengo por ahí. Y a partir de ahí ya todo es historia. Yo luego la grabé en versión más salsa Sí, y a partir de ahí ya todo el mundo la ha versionado, ¿no? sí, Entonces, pero el, siempre su crédito. Es decir, Manuel Negrín es una persona que quizás
pocos conocen, pero tiene grandes canciones. Tiene grandes canciones y desde en los 90, en aquellos tiempos que grabamos canciones de él, hay composiciones brutales de este hombre que invito a la gente a que descubra. Lo que pasa es que hay gente que escucha, a lo mejor no es de su agrado o no le gusta tanto escuchar a este tiempo cantautor, voz y guitarra, una canción, no se le imaginan la capacidad que en un momento dado puede tener esa obra, pero te puedo asegurar que tiene grandes canciones. Así que si escucha esto, un saludo para él también. Un saludo para Pololo, es verdad. Ujú. Sí, 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 que sí. ya me marcó esa canción, porque esa canción no puedo dejar de hacerla donde quiera que, que uno actúa, ¿no? Claro. Entonces, eh, desde el año 2010 para acá, volviendo a responderte una de las preguntas que me hiciste, que me voy de un lado para el otro, comienzo esta etapa como cantante. Entonces, ahí ya he hecho como 8 discos en solitario. eh, y siempre defendiendo la obra original. Todos los discos eh, son canciones o escritas por mí pues a mí siempre me gusta dejar 2, 3 canciones para otros autores que puedan escribir en ese momento para el disco, ¿no? Para refrescar un poco la pluma, pero siempre luchando desde tratar de defender la originalidad, desde los arreglos hasta la composición de las canciones, porque para mí no tiene otro sentido el grabar ni hacer un disco, ¿no? Pues fantástico. Y bueno, ahí tendríamos ya que hablar también de lo difícil, de lo difícil que es hoy en día hablar de una inclusión real. Porque claro, no hemos hablado nada de esto. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que hablar ahora. De un día nos tomamos un café. Porque ¿qué pasa? Que ya no solamente tratas de defender la obra original desde tu proyecto, sino también luchando con una capacidad o una diversidad que estando sentado no es lo mismo que una persona que está de pie. A lo mejor para ti tú dices, bueno, no hay diferencia, pero sí, la sociedad marca unas diferencias, no hay una inclusión real como hoy en día estamos luchando por la parte que me toca, yo soy una persona dependiente, ¿me entiendes? Dependiente y con diversidad funcional severa, lo cual requiero de ciertos apoyos en momentos X del día, entonces requieres de que el sistema funcione de forma óptima. Entonces todavía te ves luchando por cosas que se diseñaron hace 20 años. Claro. En el famoso foro de accesibilidad del año 2006, la figura del asistente personal que se está ahora, 20 años después, firmando por el gobierno de Canarias para empezar a desarrollarlo aquí. Y van a ser 20 años después y de forma precaria, incapaz de solventar un asistente personal porque va a tener recursos mínimos y además con incompatibilidad entre complementos. Entonces, claro, ya de aquí entrar en este tema es otro tema denso, largo, que no tiene nada que ver con la cultura, pero sí tiene que ver con mi vida porque mi Claro. lucha tiene que ver con la cultura, pero también lo social me acompaña por mi condición, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que algún día existiera un cambio en todos los sentidos, en parte de las cosas que hemos estado hablando, tratar de rescatar nuestra raíz, tratar de buscar cuáles son nuestros motores, cuál es nuestra obra original, qué es lo que tenemos que hacer que realmente aporte algo a nuestro patrimonio cultural. Y estamos hablando ahora de las diferentes disciplinas artísticas, porque lo que sí me consta es que hay talento. De que hay talento, de que hay artistas, de que hay músicos, eso Muchísimo. es innegociable. Lo que no podemos seguir incentivando de que lo que premiamos y donde ponemos el recurso, donde damos el dinero, es el camino fácil. Entonces, todo aquello de valor queda en la sombra. Mm, Y todo este contenido te darás cuenta que cuando pasen 10 años más o 20 años más, te darás cuenta que todos esos tributos, todas esas verbenas, todos esos covers, todas esas cosas no sirvieron de nada, porque es que no aportan absolutamente nada a nuestro patrimonio. Entiendo de que tiene que existir una verbena, entiendo y veo loable que exista un tributo, eh, me da igual, pero lo que no es normal que lo que tú incentives y donde tú pongas tus recursos es allí. Debería ser al contrario. Voy a poner un 8% allí y voy a poner el 92% en crear. ujú. Correcto. Incentivar, Ojalá. incentivar a los creadores, incentivar el disco, incentivar los productores, los arreglistas y tal. En la parte social, pues pasa exactamente lo mismo. A mí me gustaría
Yo ya pasé la barrera de los 50. Yo ya estoy pensando, de hecho, he creado una asociación que se llama Mundo Inclusivo, con la que quiero empezar a hacer proyectos sociales, si me permiten y me dan la oportunidad, porque no es fácil también llegar a los recursos para poder desarrollar proyectos de esta índole, donde necesito que sumemos y que hagamos algo por las nuevas generaciones. Es decir, las nuevas generaciones, en cuanto a inclusión, van a tener un camino oscuro, muy, muy oscuro. ¿Por qué? Si te lo digo muy rápido, estamos ahora mismo perdiendo el tiempo, carriles patín, carriles bicicleta, cuando no hemos sido capaces de hacer una rebaja correcta en los pasos de peatón, algo que llevamos más de 20 años peleando. Pero la Comunidad Europea, recursos, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Carriles bicicleta? Vamos, carriles, lo que haya que hacer, pero que la pasta entre. No puede ser, Mm, no puede ser porque te digo algo, transporte. Tratamos de hablar de una inclusión, si las nuevas generaciones no tienen, no, el acceso un acceso libre a la vida, un acceso a una vida plena, ¿verdad? Ese es un poco el sueño de una inclusión real. Ahora yo te pregunto, el día de una persona dependiente o con diversidad funcional severa comienza en su casa con los servicios sociales, ¿verdad? Con el apoyo a domicilio, con los auxiliares que te puedan brindar este apoyo. Si tienes una rotación constante de personas y tienes una diversidad con una condición especial, es difícil que aprendan y se acomode y hagan un team perfecto, ¿me entiendes? Y eso psicológicamente también daña. ¿Por qué? Porque invades la intimidad de la persona, no solamente su hogar, sino su cuerpo, ujú, etcétera. Porque tienes apoyo en la ducha, tienes apoyo en el aseo personal, ¿no? A la hora de vestirte, todo este tipo de cosas. Y ya las digo cada vez que tengo una oportunidad como ahora, que iba de música, pero lo social me acompaña, total. eh, no podemos seguir mirando hacia otro lado. Si tu día comienza así, ya de ahí vas al transporte. No, que la inserción laboral la vamos a ver, no, no hay ninguna inserción laboral, eso es otra mentira. Es decir, vamos al transporte. Santa Cruz, por ejemplo. Por ley, el 10% de la flota tiene que tener taxis adaptados. Esos son más de 70 unidades. A día de hoy hay 7, de las cuales prefieren estar en el muelle. Entonces no hay taxis adaptados Ah, cuando tú los necesitas. Entonces seguimos privando a las personas de un acceso libre al ocio, a la cultura y a la vida. Entonces, si tú no tienes garantizado en cuanto a la ley de la dependencia, que es otra oscuridad ahí que ni entrar, si tú no tienes cómo sobrevivir, cómo tú comenzar tu día de forma equilibrada, si tú no tienes garantizado un transporte, ¿verdad? Que igual hay ciertos tramos que sí, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios hay guaguas con rampa, nos ha costado mucha batalla, pero las tenemos en ciertos trayectos, cuidado. Entonces, tú sabes que hay perdón, un plan de accesibilidad municipal. sí. ¿Cuántos años hace que existe ese plan? ¿Qué han hecho con ese plan de accesibilidad municipal los alcaldes y los ayuntamientos? ¿Qué significa eso? Que las personas, porque yo todavía vivo en una zona que aunque tenga que batallar, me busco la vida. Pero el que tú no tengas en un momento dado un transporte adaptado con las condiciones que requiere, ¿cuántas veces yo me veo con metido con una silla de ruedas en medio de una carretera con camiones y coches y guaguas pasándote por al lado, jugándote la vida, porque el paso peatón aquel tenía una acera y no tenía una rebaja, porque no hay una conexión de la guagua que llegue a donde tenga que llegar y tienes que bajarte, porque tienes que hacer vida. Yo sí voy a hacer vida. Yo tengo claro que yo tengo que seguir produciendo, tengo que seguir haciendo conciertos, tengo que seguir haciendo cosas, ¿me entiendes? Pero la realidad de esto es la que te estoy contando, que no existe una inclusión real, que estamos vendiendo una cosa que no es real, que no existe, Mm. que no es palpable.
Y que las personas, sí es verdad que existen asociaciones, fundaciones y tal que están ejecutando programas, sí, y que la administración se implica con eso, con ese tercer sector, con el tercer sector, se implican con programas y tal, pero no tiene nada que ver con mi filosofía, porque al final son entidades que están ahí ejecutando programas para que las personas sigan unas directrices y sean asistidas en cuatro paredes. Y yo creo que la inclusión real es que yo pueda seguir interactuando con normalidad con mi comunidad. ¿Me Total. entiendes lo que quiero decir? Y para eso las cosas tienen que funcionar. Entonces, si tú no tienes garantizado tu asistente personal, si tú no tienes garantizado tu transporte, si tú no tienes garantizado un cine, si los cines no están ni adaptados, los cines. No, Tú vas no es verdad. al Tienes que Meridiano subir escaleras. y no, en el centro comercial Meridiano, por ejemplo, el cine, pusieron una línea azul para las sillas de ruedas a un metro y medio de la Eso no, pantalla. no puede ¿Sabes? ser. Qué píxel quieres que vea de la No, película? no, eso ¿Sabes? es Es un imposible. absurdo, ¿no? Entonces, yo espero, lo que sí tengo confianza es que hay personas actualmente en poder que creo que quieren hacer cosas. ¿Me entiendes? Yo no puedo hablar todo es oscuro, todo es negativo. Todo es lo que está oscuro y está negativo es porque en estos 20 años los responsables que han tenido a su cargo el hacer lo que tenían que hacer, no lo han hecho. Mm, No han hecho su trabajo. ya, Y entonces cada vez la montaña es mayor. El saco, el saco cada vez pesa más, ¿tú me entiendes? Entonces tú ponte en el lugar y en la piel también de esas personas. sí. A ti te ponen ese saco arriba y tú no sabes ni por dónde arrancar. Entonces pasará lo que están haciendo ahora, poquitas cosas por aquí, por allá, pero yo de verdad al ritmo que vamos no creo que haya una inclusión real, con suerte, en los próximos 20 años. Madre mía. Lamentablemente, porque ya te digo, estamos luchando por cosas que son las más básicas, que Básicas. son pasos de peatón con rebajas. Sí, sí, sí. Es absurdo, ¿me entiendes? Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, y yo espero que los responsables, eh, ya te digo, es un tema que no sé es mejor dejarlo porque después también hay muchos cargos, pero hay tendencias políticas diferentes. Entonces, de hecho, tú entras en el Parlamento y ahí tú ves la pelea que hay entre partidos, ¿me entiendes? Entonces, mientras se la miden a ver quién la tiene más larga, hay personas que están muriendo, ¿me entiendes? Porque la estadística, por ejemplo, solamente en la ley de la dependencia, eh, hasta el año pasado, con las estadísticas que daba la Diputación del Común, mueren más de 2.000 personas anualmente en listas de espera esperando una ley de dependencia. Sí, sí. Entonces, ya te No digo. sé, no sé. Y después estamos viviendo en un lugar, en unos tiempos donde tampoco puedes hablar. Porque si hablas, como estamos conversando ahora, porque la única forma de solucionar estas cosas es conversando y hablando. Y créeme que yo estoy poniendo mi granito de arena. A mí cuando me escuchan eh, en el Parlamento un par de veces que he ido, voy. Cuando me he podido reunir con la consejera o con alguien, yo voy. Yo hablo estas cosas personalmente. Ahora, de ahí a que hayan cambios, pues no sé. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo que sí tengo claro es que esto es algo que no podemos seguir mirando hacia otro Sí, lado. Porque Ana, gracias a Dios igual, y espero que así sea, que nunca lo necesites, pero las personas tienen que entender que te puede hacer falta que estas herramientas que tienen, que deberían de funcionar de manera óptima en nuestro sistema, te pueden hacer falta mañana, a cualquiera. A un hijo, a un primo, a un amigo, a un padre, a a una una madre, a un tío. madre, sí, por ejemplo, ¿Me la mía. entiendes? Entonces, eh, es lamentable, pero bueno, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Por eso a veces, ya te digo que a mí se me unen, no es fácil porque se me une la batalla de tratar de defender la obra, de hacer música original, de seguir grabando sin apoyo, sin tal, no sé qué, de buscar una normalización y una igualdad, de que entiendas de que yo tengo una misma oportunidad que otro de poder cantar con mi banda, haciendo mi música en un lugar, a pesar de estar sentado. Creo que todo
todos tenemos espacio en nuestra sociedad y todos merecemos de una oportunidad. Y ya ese tipo de cosas, ya te digo que las seguiré haciendo más que por mí, porque cuando teníamos 20, 25, 30 años, tú querías mostrar, que quieres comer el mundo, quiero hacer esto. Ya a nuestra edad lo que queremos es hacer algo que sirva, que le sirva a las personas que vengan detrás, ¿me entiendes? Y veo tan cuesta arriba, veo tan lejos esa falta, porque hay una cuestión que tiene que ver con educación, una falta de concienciación. Por eso sales a la calle y sabes que tienes una acera donde vas a pasar con una silla de ruedas, pero te aparcan el coche arriba de la Ah, acera, que también el parquen allí, y todas las cosas que te estoy contando que hay por hacer, que son muchas, barreras arquitectónicas por donde tú quieras, en cualquiera de los municipios. Pero tenemos, y las personas que tienen el poder ahora mismo están en posición, tienen que entender que si no hay, es decir, si seguimos llevándonos de las personas que nos dan una palmadita a la espalda, porque eso es lo que estamos acostumbrados en nuestro sistema, que hayan palmeros nada más, mm, para que te den cuatro mariconadas, hablando claro, te doy tres palmaditas, yo es que no puedo funcionar así. Yo funciono como yo estoy hablando contigo ahora, y soy el mismo en todos lados. mm. Por eso quizás a veces no caes bien, pero prefiero ir de frente. Pero nunca me vas a tener al lado dándote una palmadita. Ana, qué bien, eres lo máximo. Y luego va a ser otra cosa. Creemos que entonces esta gente, los políticos, tienen que escuchar y tienen que entender de que a partir del diálogo a partir de vivir y confrontar en primera persona lo que es tener una diversidad severa, la falta de infraestructura, la falta de igualdad, de inclusión, de normalización, la falta de accesibilidad en nuestros pueblos, eso nos está matando. Yo voy a seguir confrontando y exponiendo mi vida casi todos los días para seguir saliendo a la calle, pero es que las personas no hacen eso. Yo tropiezo con una persona de vez en cuando. Las personas están Sí, encerradas en sus casas. Y tú sí, tienes que preguntarte por qué, si hay miles y miles de personas, por qué están encerradas en sus casas. porque no No es pueden, muy no tienen difícil cómo saber, salir, que ¿entiendes? no pueden salir. Entonces esto es una conversación, íbamos a hablar de música, acabamos hablando de otra cosa, pero ya te digo, me acompaña, es una lucha diaria y espero que algún día las cosas cambien. En cuanto a la cultura, para por lo menos finalizar con esto, no hemos podido hablar de todas las cosas que he hecho porque han sido muchas. Otro día nos Sí, tomamos un café, porque en 50 años o en 40 años de carrera se hacen muchas cosas y tú lo sabes. claro que sí. Entonces son tantos proyectos, tantas iniciativas y tantas ilusiones y tantos proyectos comenzados que quedaron en el camino y tantas historias que contar que es imposible. A Sí, mí se me hace imposible pero bueno, mira, no saltar, ¿no? algo nos has contado, algunas anécdotas y cosas súper interesantes. No te Y hablé ni mira, siquiera de mi parte con Cuba, porque tú me decías, no, yo pensaba que, claro, yo estuve más de 30 años entrando y saliendo en Cuba, he ah, vivido temporadas en Cuba, claro, he así interactuado con está. muchos músicos en Cuba y con cultura y con cosas étnicas también, que Por tienen que eso ver es. con la religión, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, hay mucho que contar. Gracias de verdad por Aquí, tu espacio. Te animo a que sigas haciendo esto ahí y sigo. sí, porque es una forma de acercar historias e incluso, madre mía. En fin, tenemos que hablar otro día. Otro día nos tomamos un café, Perfectamente. porque se quedan un montón de historias En eso eh, quedamos. fuera, así que me perdonan las personas que no he nombrado, porque han habido personas importantes con las que hemos interactuado en todas estas décadas, ¿sabes? Y proyectos quizás en los que uno ha participado también, que han liderado otros, y, y que se te va de la cabeza no A ver, es que nombrarlo no todo. puedes, en 40, 50 años de esto, pero bueno, no importa, ellos no se puede nombrar a todo el mundo, pero bueno, se sabe. Y nada, Gracias. que lo dejamos aquí. Al final hemos hecho casi una hora y media. Bueno, Pero vamos a ver bueno, si hacemos. ahí va a quedar. También se podrá ver dentro de un par de horitas en YouTube. En Facebook estará también, o sea, esto se podrá ver en muchos sitios.
Vale, Y nada, pues agradecerte muchísimo tu tiempo y bueno, hablas muy bien, tú has contado muchísimas cosas súper interesantes y nada, te lo agradezco y cuando ya te no, no, conozco un poquito no, mejor. el agradecido estoy yo por tu tiempo, por tu espacio. Te animo a que sigas Ahí sigo, sí, y sí. me pido disculpas a los oyentes cuando oigan esto de lo malo, de lo que pueda haber no nombrado. Y bueno, este soy yo y siempre trato un poquito de plasmar algo de mi batalla. Y la parte social, que tampoco le ofenda a nadie, es una batalla diaria, hay que verse ahí para saber de qué estamos hablando y sentir en primera persona lo que es una barrera arquitectónica o una barrera mental, porque esas Sí. todavía son más difíciles de tumbar. Estamos en una sociedad que no está educada y que no está concienciada para convivir con normalidad con una sociedad diversa. Esa es la realidad. Es una por eso hay que hacer proyectos de concienciación y de educación y de atacar las primeras personas, las primeras edades, perdona, las primeras edades, para, si queremos algún día y aspiramos algún día a tener a vivir en un mundo inclusivo, así como se llama la asociación que cree. Si que aspiramos algún día a tener un mundo inclusivo, tenemos que empezar a educar Desde desde muy pequeñitos, sí, temprana edad sí. para que eso suceda. Si no, seguiremos en este canal donde seguirá existiendo bullying, donde seguirá existiendo un montón de cosas que los chiquillos van creciendo con eso y cuando llegan adultos pasa lo que pasa. Claro. ¿Entiendes? Hay mucho por hacer, pero de verdad estoy en positivo. Algún día te voy a contar, nos tomamos un café, te voy a contar los proyectos en los que estoy, que tienen que ver precisamente con concienciación y con todo esto. No te he hablado tampoco del proyecto Diverso, porque yo hice un proyecto que se llama Diverso, lo hice para televisión, donde invité también en esa oportunidad que se me brindó, pues invité a dos cantantes que son invidentes, que tienen su diversidad. Estuvieron Ruimán y Ujú. Fabiola, porque me parecía un poco egoísta tener esa oportunidad de crear un proyecto para televisión donde fuera a mostrar parte de mi música y no compartirlo con otros colegas que tienen Claro. una lucha parecida, ¿no? Mm. Entonces, pero ahora estoy en el desarrollo de lo que va a ser Diverso la gira. Diverso la gira que para llevar va a ser la primera gira de conciertos, el primer performance inclusivo 100% para todas las personas sin diferencia, donde va a haber letras de las canciones en pantalla, pictogramas, donde va a haber pintura a tiempo real con un pintor e ilustrador que va a estar pintando en el concierto, donde van a haber intérpretes de lengua de signos, danza de signos, es Mm, decir, somos 27 qué personas. guay. Entonces, estoy en esa batalla que un reto, volvemos a lo que comentábamos hace un rato, no es fácil meterte entre tributos y meterte entre todo lo que se está Sí, consumiendo pero en la esa gente quiere cultura. ver eso también. La gente La quiere gente sí, pero ver. acuérdate que quienes mandan son los políticos, son Sí, los pero gestores bueno, y culturales. yo tengo esperanza de que apuesten por esta iniciativa. Bueno, yo también, y estamos peleando en ello, y esa es una de las cosas en las que estoy ahora. Ya hablamos en otro momento, gracias por todo, no te quito más Un tiempo. Si me besito. dejas aquí, estamos aquí hablando eternamente. Mua. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Un beso, cuídate, ánimo, chao, chao. Chao.